Buenas tardes, bienvenidos a La Voz Inclusiva Radio, hoy con el ciclo Deporte Inclusivo, nuestros héroes. Y en este programa, dividido como es habitual en dos partes, una parte en la que hablaremos de las creencias y la transformación de creencias, hablaremos como continuación del programa de hace 2 semanas en que definimos las creencias limitantes, cómo nos limitaban, cómo nos aturdían y nos hacían ver el mundo más pequeño y las posibilidades menores. Y complementaremos con una segunda parte en que iremos a la Federación Madrileña de Halterofilia. Tendremos 2 entrevistas extremadamente interesantes con un entrenador nacional y en el club Siderópolis y con el presidente de la federación, que es esta misma persona, y también con un deportista de alto nivel, deportista de nivel mundial. Lo dejamos para luego, para que quede como sorpresa, quién vamos a entrevistar. De momento vamos a hablar de la transformación de creencias. Recordemos de hace 2 semanas cuando hablamos de ello, cómo la fortaleza mental y las creencias nos están ubicando dentro de nuestras capacidades y nos están limitando completamente nuestra actividad, nuestras aptitudes y nuestras actitudes hacia la mejora deportiva en este caso. Las creencias limitantes se pueden transformar y convertirlas en útiles y positivas. Al final somos lo que creemos y por ello es importantísimo mantener fuerte nuestra capacidad para creernos capaces. Hablando de creencias limitantes, también tenemos que hablar de apegos y de anclas. Son 2 herramientas adicionales que nos ayudan a convertir esas limitaciones en creencias potenciadoras, creencias que nos ayuden a salir de nuestra zona de confort y a mejorar nuestro rendimiento. Los apegos positivos o negativos, normalmente hablemos de los apegos negativos, los cuales nos hacen limitarnos, nos hacen estar demasiado apegados a personas o a cosas que no nos dejan salir fuera de nuestra zona de confort, que no nos dejan salir hacia nuestra propia independencia de esas personas. Muy típico el caso en que un deportista necesita estar cerca de su entrenador, necesita que su entrenador esté en la banda, en la silla o en el banquillo, mirándole, dándole órdenes, indicándole cómo jugar. Esos son los apegos que se pueden convertir con mucha facilidad en negativos, dado que cuando desaparece esa figura, obviamente nos quedamos sin una referencia y nuestra cabeza no se concentra, nuestra cabeza no es capaz de transmitir dentro del juego todo lo necesario. Y exactamente igual con las anclas. Las anclas son cosas físicas o psicológicas, mentales, recuerdos que tenemos para poder potenciarnos en un momento dado. Nos bloqueamos en un combate, una competición, un partido, cualquier evento deportivo. Nos bloqueamos y de repente necesitamos algo que nos haga un clic, que nos permita sobrepasar ese momento de duda y ese momento de problemático para continuar con ello. Esos son las anclas. Las anclas pueden ser de nuevo personas, pero habitualmente son muchos recuerdos. Recuerdos de éxito, recuerdos de cuando pasaste por esa situación y pudiste mejorar tu percepción de la realidad que tienes en ese momento. Estas 2 herramientas, anclas y apegos, se suman a las herramientas para transformar las creencias limitantes en creencias potenciadoras. La instalación de cualquier creencia depende de 2 factores esenciales, la intensidad emocional y la repetición. Esto ya lo comentamos en su momento. Las podemos construir en nuestra mente basándonos en nuestra experiencia, pero cuanto más se repitan, cuanto más arraigadas estén debido a la intensidad emocional que se produjo en su momento, es lo que hace que las tomemos como ciertas, como dogmas inquebrantables y no fáciles de sustituir. De igual forma ocurre con las experiencias que nos hacen experimentar los demás. Trabajamos con un ecosistema, trabajamos con más personas alrededor, con un entorno que nos está limitando o nos está potenciando. Si las experiencias que nos transmiten desde fuera son firmes y se repiten de nuevo, también quedan instauradas en nuestra mente inconsciente y se convierten en un pilar de vida, cuando realmente no lo es, porque esa puede ser incluso la realidad de esa persona, no mi realidad. Ahí podríamos entrar en la explicación de lo que son los mapas, el mapa de mi territorio o el mapa que yo me creo y el mapa real, que es el mapa que la combinación de ese ecosistema y de esas personas alrededor crean sobre mí.
Cuando un profesor, por ejemplo, conoce a los tipos de alumnos que tiene en el aula, uno con altas capacidades y otro por debajo, el profesor condiciona a los alumnos también tratándoles según sus capacidades. De este modo, el resultado positivo potencia al grupo de altas capacidades porque el profesor lo predispone así y lo transmite indirectamente a sus alumnos aunque no lo quiera. Una característica esencial que debemos tener en cuenta e incidir sobre ella es que el individuo como tal o el deportista no es consciente muchas veces de sus creencias limitadoras. Por eso es necesario identificarlas, ponerles nombre, convertirlas, hablar sobre ellas, hacerlas evidentes. Ahí entra en juego el papel del coach, en el cual en la segunda o tercera fase de un proceso de coaching identifica sus creencias limitantes, las identifica, las escribe y también juega con ellas para poder potenciarlas. Con todo esto podemos decir claramente que las creencias controlan nuestro destino y a veces de forma tan elevada que nos hace sentir estancamiento personal o profesional. No avanzamos. Estas creencias, que son puramente psicológicas y mentales, recordemos que pueden somatizarse y afectar a nuestra salud, manifestando fatiga, disminución de defensas, estrés o simplemente no lograr las marcas que estamos intentando lograr. Por otra parte, la relación de las creencias y su relación con los niveles neurológicos referenciados en la pirámide neurológica, con base al autor y al coach Diels, trabajamos sobre ellas, sobre estas creencias en su nivel neurológico adecuado, más o menos al mismo nivel que los valores de una persona o de un proyecto. Tratándolo así, podemos decir que el cerebro y cualquier sistema biológico social está organizado en niveles. El cerebro funciona a diferentes niveles. Podemos tener niveles de existencia, niveles de pensamiento, niveles de intelecto, niveles de entorno. Al tratar de entender el funcionamiento del cerebro y tratar de cambiar conductas y comportamientos, es muy importante tener en cuenta estos diferentes niveles en que se trabaja. Lo mismo ocurre en una entidad o en un sistema empresarial, donde hay diferentes niveles de organización. Realmente el origen de los niveles lógicos de aprendizaje o neurológicos fue formulado por el antropólogo Gregory Bateson como un mecanismo en la ciencia del comportamiento, basándose en la lógica de las matemáticas, cuando se identificaron, en este caso, 4 niveles básicos de aprendizaje y cambio. Las interacciones entre los diferentes niveles son principalmente entre un nivel y su inmediatamente inferior y superior. Y para tener una imagen, en este caso de escucha, de dónde están situados los niveles, podemos decir que en la base de la pirámide está el sentido de la vida. Posteriormente, encima de ella está la identidad, es decir, lo que soy. Después tenemos los valores y las creencias, es decir, lo que creo. Posteriormente, más arriba, tenemos las capacidades de lo que soy capaz. Más allá, los comportamientos, que significa lo que hago. Y por último, mi entorno, el entorno en el que trabajo. Todo esto indicado y puesto en niveles de una pirámide y de una forma, pues, gráficamente piramidal. Las creencias y valores proporcionan un refuerzo de motivación que apoya o inhibe determinadas habilidades y determinados comportamientos. Por ejemplo, las creencias y los valores se relacionan con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué hago algo? ¿Por qué trabajo un esfuerzo adicional, un proyecto? ¿Me trabajo como persona, como identificación dentro de un deporte, etcétera? Neurobiológicamente hablando, las creencias están asociadas con el sistema límbico y con el hipotálamo dentro de una parte del cerebro, que es el cerebro medio. El sistema límbico está vinculado directamente a las emociones y a la memoria a largo plazo. Aunque en algunos aspectos el sistema límbico es una estructura más primitiva que la corteza cerebral, que es la corteza cerebral se puede decir que es la última parte del cerebro que se ha formado en los últimos muchos miles de años. Los 3 cerebros que tenemos, el reptiliano, mamífero y la corteza, se ha creado desde hace millones de años. Este último, la corteza cerebral, se creó realmente hace relativamente poco tiempo. Esta parte del cerebro se ocupa de integrar la información procedente el sistema límbico se encarga de integrar la información procedente de esta parte de la corteza cerebral y regular
el sistema nervioso, que es el que controla las funciones básicas como el ritmo cardíaco, la temperatura, las pupilas, etc. Como están producidas las creencias por estructuras cerebrales más profundas, producen cambios en las funciones fisiológicas incluso. Una creencia emocional nos puede hacer hervir la sangre, nos puede hacer sentir escalofríos, palpitar nuestro corazón, etcétera, etcétera. Son reacciones que no provocamos voluntariamente, son reacciones involuntarias provocadas por esa creencia en este caso. Gracias a esta relación tan fuerte entre creencias y funciones corporales se puede afirmar que las creencias pueden no solo hacer daño, sino realizar curaciones y mejorar nuestro cuerpo, relacionando este concepto con enfermedades de todo tipo. Entonces, si vamos realmente directamente al objetivo de esta charla, que era estrategias para convertir las creencias limitantes en potenciadoras, podemos encontrar diferentes modelos. Un primer modelo que a mí me gusta mucho es el reencuadre de la situación limitante, un modelo llamado T-aprecias, T-aprecias. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de reencuadre? Lo que queremos decir es que se pretende realizar esta técnica pudiendo explorar y recoger información desde nuestro interior y de esta manera buscar la forma más apropiada para generar pensamiento nuevo, provocar creatividad, induciendo al deportista en este caso a pensar con diferentes perspectivas y formatos también. Nos ayuda a observar, nos ayuda a encuadrar las cosas. Cuando nos preguntamos, normalmente, como hacemos mucho en coaching y en neurociencia, además de recoger información, nos preguntamos para provocar un cambio. Es decir, la pregunta no queda en una respuesta simplemente, sino que iniciamos la acción a un cambio. Todas estas preguntas podemos decirlas, vamos a decirlas a continuación, pero vamos a definir el modelo. Modelo, insisto, T-aprecias, en el cual la T es tiempo, lugar, forma, la A son acciones, la P son pensamientos, la R es relación de la persona con lo que vive, el reto, la E son las emociones, la C son los contenidos, la I es la intención positiva, es decir, los objetivos, la A es atención, el foco de atención, y la S son similitudes, paralelismos entre el caso y relación profesional personal. Si definimos expresamente todas ellas en una frase, el tiempo sirve para reencuadrar nuestro reto. Encuadrarlo quiere decir conectar las situaciones que vivimos con otras del pasado, con hechos relevantes del pasado que han supuesto un cambio y un afianzamiento de realidades aparentes. Es decir, buscamos momentos en el tiempo en que hemos mejorado o hemos vivido esa sensación y hemos progresado positivamente. Preguntas que podemos hacernos para localizar esos tiempos es en qué otras ocasiones han tenido la misma sensación, qué ha ocurrido en esas ocasiones. Es decir, buscamos hechos, no interpretaciones. Buscamos hurgar en la memoria para conseguir un referente, muy relacionado con las anclas que hemos comentado al principio de la charla. Segundo caso, acciones. Esta forma de encuadre pretende poner el foco de atención en las acciones propias y de otros en esta situación. ¿Qué he hecho? ¿Qué digo? ¿Qué es lo que otros observan? ¿Cuáles son los comportamientos físicos? Evaluar y sobre todo poner en claro cómo estamos funcionando, qué acciones se están viendo, se están tocando, se están palpando, nos ayuda a discernir también una solución. Pensamientos. Un reencuadre en pensamientos. Nos preguntaremos cuáles son los pensamientos que tengo, cuáles son los diálogos internos, qué me digo a mí mismo, etc. En cuanto a la relación, el reencuadre por la R de relación, pretendemos conectarnos a la situación en cuanto a nuestras necesidades o el papel que jugamos en esa relación, en esa situación, perdón. ¿Qué relación tenemos con el exterior? ¿Qué necesidades tenemos para poder avanzar? Emociones, muy fácil. Exploramos la parte emocional. ¿Qué sentimos? ¿Qué emoción te resulta difícil ver, nombrar? ¿Hasta qué punto soy consciente de las emociones que me están ocurriendo? ¿O qué sensaciones tiene según lo que estoy contando o viviendo? El contenido. El contenido es básicamente olvidar la ambigüedad de lo que nos cuenta una persona, ya sea otra persona o nosotros mismos. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué estás diciendo? Cuéntame más de una vez lo que te haya pasado, etcétera. Intención. Lo que hay detrás de cada conducta.
Es decir, la intención que tenemos detrás de lo que está ocurriendo, de la conducta que estamos o viendo o experimentando. Esta forma de reencuadrar pretende localizar cuál es esa intención. ¿Cuál es la intención positiva de actuar así? ¿Qué beneficios quieres conseguir? ¿De qué te salva? ¿De qué te protege? Y terminando con la A, te aprecias, recordad, el foco de atención. La A, atención, ayuda a la persona a comprobar qué parte de la realidad se ve y cuál le falta por explorar. ¿Dónde tienes el foco de atención? ¿Qué otros aspectos podrías observar? ¿De qué parte de la situación podrías incluso no ser consciente? Y por último la S, similitudes, paralelismos. Tu reflexión, la reflexión que podemos hacer es, ¿hay algo en tu entorno que pueda ser un reflejo, un proceso paralelo a lo que está pasando dentro de ti? ¿Hay algunas de las emociones que pueden ser proyectadas por el uno u otro y podría corresponder a emociones? Bueno, todas estas preguntas, en el modelo Te aprecias, con todos estos tipos de reencuadre, conseguimos provocar una transformación, un cambio. De esta forma el deportista puede crecer, desarrollarse y repercutir en su entorno, en sus acciones y en los resultados. Recordemos que de estas cuestiones tenemos que sacar una especie de plan de acción o unas acciones concretas. En otro caso no sería de utilidad. Bueno, otra herramienta que podemos llegar a utilizar sería, por ejemplo, el modelaje mediante mentores internos. Esta herramienta de mentores internos consiste en inventar y definir mentores internos como consejeros, guías para la evaluación de las diferentes creencias limitantes que tenemos o para potenciar creencias potenciadoras. Los siguientes pasos pueden ser una guía de cómo hacerlo, son los que yo recomiendo. Identifica una creencia que te limita y dónde queremos actuar. Segundo paso, localiza al menos 3 mentores de tu entorno, 3 personas que te pueden mentorizar, tu entrenador, un padre, un amigo, etcétera, y que consideras que tienen un verdadero conocimiento de tu vida y te conocen. Tercer punto, encuadra a estos mentores para que cubran los aspectos de comportamiento, capacidades y valores y creencias. Son nuestros consejeros en estos temas. Una vez que los tienes identificados y caracterizados, tienes que escribir algo sobre su perfil. Debes imaginarte en la piel de cada uno de ellos cómo pensarían, cómo te verían y cómo se comportarían. Recordemos que es una actuación, en este caso esta herramienta, son mentores internos. Mentores internos quiere decir que te estás imaginando mentores, estás poniéndote en la piel de otros que conoces que te van a criticar a ti. Si habláramos de mentores externos es exactamente el mismo proceso con personas externas, con estas personas que son reales. Nos asociamos con ellos en un paso más, el quinto paso, es decir, colócate en su lugar, siente lo que es estar en su piel, imagina cómo te aconsejaría. Sexto paso, una vez que has hecho esto, que es donde hacemos un break, una parada, vuelves a tu propia realidad y observas los consejos anotados por cada uno de los consejeros, que los has anotado tú, pero que son suyos, son claramente suyos. Analízalos, absórbelos, plantéate cómo pueden mejorar la percepción de la creencia y cómo te sientes. Y por último, el punto número 7, encuentra el modo de pasar a la acción y anclar las lecciones que se han adquirido. Haz un plan de acción, como decimos siempre, sencillo, realista, pero efectivo. Has trabajado con varios mentores que son externos, son reales, pero que tú los has transformado en internos y tú mismo has hecho un autoanálisis de muchísimo valor. Y por último vamos a mencionar la herramienta si fuera, como si fuera realidad. Esta herramienta es muy fácil de aplicación y se basa en el hecho de pensar y actuar sobre una creencia limitante como si fuera realidad lo que deseo conseguir como objetivo y pudiera ser realidad lo que quiero conseguir como objetivo. Las creencias pueden potenciarse o perder el sentido que tenían de imposibilidad, de limitación. Para utilizarlo de forma correcta, las creencias limitantes normalmente deben confrontarse con alternativas o ejemplos negativos. Por ejemplo, una persona dice, hacer lo que sea es imposible, no puedo hacerlo. En ese momento pasarías a hacer la pregunta, ¿qué pasaría si pudiese hacer eso que considero que es imposible? O bien, actúa como si fuera realidad y lo hubieses conseguido y estuvieras haciéndolo. Actuar como si fuera realidad nos permite abandonar nuestra percepción de las limitaciones y utilizar la imaginación de forma más plena. Este proceso puede aplicarse muy fácilmente
en un proceso de coaching, por ejemplo, en el que el primer paso es que el coach le pide al coachee, a la persona a la que está guiando, que piense en un objetivo o alguna situación en la que tenga dudas. El coachee expresa verbalmente al coach la creencia limitante y ahí se anima con cuidado y respetuosamente, diciéndole afirmaciones como y preguntas: ¿qué sucedería si fuera posible, si pudieses, si lo merecieses? O, por ejemplo, actúa como si fuese posible o pudiera o lo merecieses también. ¿Cómo sería esa situación? Es decir, actúa como si. Esa pregunta es muy, muy poderosa. Se utiliza muchísimo en psicología deportiva, coaching, en cualquier tipo de ayuda. Y es una de las partes más importantes de ayuda, a mejorar o a deslimitar una creencia. Por último, un último paso sería imaginar que has tratado todas las cuestiones relativas a tu creencia, por ejemplo. ¿Qué estarías pensando, haciendo o creyendo de forma diferente? Has terminado, has transformado esa creencia limitante. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo avanzarías? Y bueno, había comentado antes que era la última herramienta que iba a mencionar, pero yo creo que hay tiempo para una más. Y podemos hablar de la herramienta de reencuadre. Cuando decimos reencuadre, se basa en dar otro punto de vista a la persona que está cambiando sus creencias, para que tenga un marco de referencia diferente. Reencuadrar significa literalmente colocar un marco nuevo en torno a determinada imagen o experiencia o creencia que tenemos. Reencuadrar significa transformar el significado colocándolo en otro marco distinto. El marco alrededor de una imagen nos proporciona un marco alternativo, quiero decir, una buena metáfora para comprender lo que está pasando y cómo podemos hacer ese proceso de reencuadre. Esto se puede hacer simple y básicamente con un coach, aplicando el proceso de reencuadre que decimos, conversando, cambiando una palabra por otra, una acción por otra, una idea por otra, un concepto por otro. Por ejemplo, me indigno con razón, tú te enfadas, él monta un escándalo. Yo lo he reconsiderado, tú has cambiado de idea, él se ha echado atrás. He cometido un error comprensible, tergiversa los hechos, él es un mentiroso. Todas estas afirmaciones toma con un concepto o una experiencia y los coloca en diferentes perspectivas, reencuadrándolos. Por ejemplo, yo soy compasivo, tú eres blando, él es un pelele. Diferentes puntos de vista, diferentes encuadres. De esta forma, las creencias limitantes que queramos mejorar pueden reformularse con una gran facilidad hasta llegar a ser retos, positivas, potenciadoras o sencillamente otros modelos de conducta. Bien, terminamos comentando, hemos hablado de aproximadamente 4 herramientas muy sencillas y de autoayuda y para hacerlas tú mismo o si puedes hacerlo con un coach o sencillamente con familiares, personas, amigos, entrenadores que te quieran ayudar. Recordemos que las creencias limitantes es de lo más poderoso que tenemos para poder avanzar o frenarnos. Somos lo que es nuestro cerebro, somos lo que es nuestra mente, somos lo que es nuestra conciencia y las creencias son las que nos limitan esa capacidad de nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra conciencia. Una vez que tengamos la capacidad de liberarnos de ellas, no tenemos límites. Y esto es todo por esta mitad del programa de hoy. Nos vamos con las entrevistas en la Federación Madrileña de Halterofilia. Y solo recordar que este espacio es apoyado y patrocinado por desarrollatumente.com, cursos de neurociencia para el deporte, aplicada al deporte, coaching deportivo y gestión de entidades. Nada más por mi parte, nos hablamos en unos segundos.